Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario sobre frases de Piaget. Jean Piaget es uno de los grandes psicólogos y filósofos del siglo XX. Murió en 1980 y realmente sus reflexiones y pensamientos, diríamos, han influido en la historia de la psicología, también, por supuesto, en la filosofía. Este psicólogo suizo pues es uno de los principales psicólogos de la infancia, del desarrollo y del aprendizaje. Es muy conocida su famosa teoría sobre el desarrollo cognitivo de los niños y es un desarrollo del conocimiento por el que pasamos todos los individuos. Realmente, pues las 4 etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget pues son conocidas mundialmente y en ellas establece su concepción de la psicología de los niños y también señala todas estas etapas de aprendizaje y de formación. Realmente pues no me voy a extender ahora en eso, pero sí voy a comentar pues algunas frases de Jean Piaget. La primera es la siguiente: el pensamiento científico, dice Piaget, entonces no es momentáneo, no es una instancia estática, sino que es un proceso. En este sentido, pues él estudió las etapas del proceso de aprendizaje y de formación de los niños desde su primera edad, desde el inicio de su vida, hasta aproximadamente los 12, 13, 14 años, cuando empieza la etapa del pensamiento formal o abstracto. En ese sentido, pues Piaget contribuyó de forma muy notable al estudio de la inteligencia y el desarrollo cognitivo en general. Y pues es verdad que lo mismo que el pensamiento científico es un proceso, la inteligencia también es procesual. Se comienza con operaciones concretas cuando se es todavía un niño de muy corta edad, pues de 1 año, de 2 años, de 4, de 5 años, etcétera. Y posteriormente se va pasando etapas un poco más complejas en el desarrollo de la inteligencia hasta llegar a la inteligencia formal alrededor de los 12, 13 o 14 años aproximadamente. En cuanto a la formación, a la pedagogía de los niños, pues escribió libros, artículos, etcétera. Y, por ejemplo, hay una frase en la que destaca su concepción al respecto, la que dice: cuando le enseñas a un niño algo, le quitas para siempre su oportunidad de descubrirlo por sí mismo. Esto no quiere decir que no haya que enseñar a los niños, formarlos, hacerles aprender, por supuesto, las letras, las palabras, entender y escribir lo que leen, entender lo que leen y escribir, saber escribir, por supuesto. Pero diríamos que Piaget destaca muy claramente la curiosidad de los niños y esta curiosidad les puede llevar a investigar, lo cual es muy positivo para ellos. Y además también insiste Piaget en que el aprendizaje experiencial es importantísimo porque es realmente enriquecedor también para los niños y niñas. En ese sentido, por ejemplo, una de las etapas del desarrollo de la mente de los niños es la denominada etapa sensoriomotriz, en que uno de los mayores logros, o quizás el mayor, es la noción del objeto permanente, y eso va a permitir pues realmente un avance en el desarrollo intelectual. Además, también él pues analiza lo que es el conocimiento científico y dice lo siguiente al respecto: el conocimiento científico está en permanente evolución, que se encuentra a sí mismo cambiado de un día para otro. Por lo tanto, él insiste en que el pensamiento de la ciencia, el pensamiento de los científicos, se desarrolla continuamente y no es un pensamiento fijo, dogmático, estático, sino todo lo contrario. En cuanto a los problemas de la educación, pues él considera que hay que hacer pues otro tipo de educación, y al respecto realmente considera que la pedagogía puede utilizar muy bien los recursos psicológicos para, diríamos, propiciar unas mejores formas de enseñar no solamente a los niños, también a los adolescentes, a los adultos, a los jóvenes en general, etc. Y al respecto tiene un párrafo en el que manifiesta esto, en el que dice: mire, yo no tengo opinión en pedagogía, el problema de la educación me interesa vivamente, pues es mi impresión que hay mucho que reformar y transformar, pero pienso que el papel de psicólogo consiste ante todo en proporcionar hechos que la pedagogía puede utilizar y no ponerse en su lugar para darle consejos.
Además, también insiste Piaget en la importancia de la creatividad como una función esencial en cualquier tipo de aprendizaje, a cualquier edad. También incide en la significación de la comprensión y de la capacidad de inventar y construir estructuras, etc. Así lo manifiesta en otra de sus frases, que dice: las funciones esenciales de la mente consisten en la comprensión y en la invención, es decir, en la construcción de estructuras mediante la estructuración de la realidad, porque en efecto todo proceso de comprensión y de invención supone manejar o utilizar estructuras previamente existentes, recombinación de esas estructuras, como dicen pues otros pensadores y psicólogos, y al final la invención es una recombinación de lo ya existente, y la comprensión también es otra forma de entender lo que es la realidad y también de recombinar lo que se conoce de lo real. Por lo tanto, diríamos que una enseñanza que no esté unida a la realidad no es tal enseñanza. Por eso el valor de los ejemplos, el valor de la experiencia y, por ejemplo, la importancia de la enseñanza por proyectos, por ejemplo, para que los propios estudiantes aprendan a investigar, a descubrir información, a relacionar una información con otra, unos conocimientos con otros, en definitiva, a asociar las ideas, los conocimientos que han descubierto previamente y que saben utilizar de una manera adecuada, por supuesto, con la orientación y la guía imprescindible de los profesores, de los docentes. En ese sentido, pues efectivamente, eso es de esa manera como hay que desarrollar la forma de conocer. También el mismo Piaget insiste claramente en que los aprendizajes son acumulativos y van desarrollándose de una manera progresiva. Por supuesto, él también insiste en que existen las preconcepciones previas, los conceptos previos, antes de aprender pues, unos conocimientos nuevos. Y por lo tanto, al final, el proceso cognoscitivo es un proceso transformador, es un proceso de transformaciones, y él insiste en ello. Por ejemplo, al decirlo así, al decir esta frase, el conocimiento que escribe o que pronuncia Piaget, el conocimiento es pues un sistema de transformaciones que se vuelven progresivamente adecuadas. En relación con otras cuestiones, también insiste en los cambios en el conocimiento, en la forma de entender el mundo, la realidad, etc. En cierto sentido, hace una especie de combinación entre el materialismo y también un cierto intelectualismo o racionalismo cognoscitivo, podríamos decir, y que se manifiesta, por ejemplo, en esta frase: lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que conocemos cambia lo que vemos. Con lo cual parece que hay como una combinación de materialismo e idealismo. El materialismo estaría claramente en lo que vemos cambia lo que sabemos, que sería pues un materialismo en cierto sentido similar al materialismo marxista, o al materialismo de Feuerbach, o al materialismo de Engels, o incluso al materialismo del antropólogo Marvin Harris, el materialismo cultural. Y lo que conocemos cambia lo que vemos, o sea que también la reacción que tenemos con nuestros conocimientos, nuestras ideas, nuestros conceptos, lo que ya sabemos, también reinterpreta lo que observamos, aunque probablemente desde su perspectiva predomina más el vínculo materialista o la fuerza de lo material en la interpretación de la realidad por parte de Piaget. Creo que tiene más fuerza, pero en cualquier caso las dos dinámicas pues están presentes en el ámbito del pensamiento, del conocimiento, de forma general. Y luego, en otro de sus párrafos, pues hay una idea fundamental que actualmente se está aplicando, diríamos, con las distintas leyes educativas, especialmente la LOMLOE, probablemente, y que, bueno, forma parte diríamos, del ideario de las nuevas leyes educativas de los últimos años en España y en otros países europeos, y que es la cuestión del aprendizaje activo, de la creatividad, y sobre todo la cuestión también del desarrollo de las competencias de cada estudiante, de cada alumno o alumna. Y la frase a la que me refiero es la siguiente, de Piaget. Dice: el objetivo principal de la educación en las escuelas debería ser la creación de hombres y mujeres que son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres y mujeres que son creativos, inventivos y descubridores,
que pueden ser críticos, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. En definitiva, sería el conocimiento crítico, el pensamiento crítico, lo que está poniendo sobre la mesa el propio Piaget. En ese sentido, se ha adelantado pues, a su tiempo, porque esto es lo que realmente actualmente, pues en el siglo XXI, se está intentando conseguir en el mundo educativo, que los alumnos y alumnas aprendan no solamente cosas nuevas y no solamente lo que otras generaciones pues ya han aprendido y son conocimientos ya que forman parte del bagaje cultural de toda persona, sino que también sean capaces de crear nuevos conocimientos, sean capaces de resolver situaciones más o menos complicadas y buscar soluciones a problemas que están surgiendo, nuevos. Todo este tipo de actitudes críticas, creativas, autónomas por parte del sujeto que conoce es lo que se pretende conseguir también con la educación, y no solamente aprender conocimientos, que también, por supuesto, es algo esencial, porque sin conocimientos tampoco se pueden desarrollar las competencias creativas y la autonomía en el conocimiento. También pues hay una frase de Piaget muy esclarecedora que dice lo siguiente: no podría pensar sin escribir. Efectivamente, esto invita claramente a la reflexión, porque escribir es una forma de pensar, y esto a veces no se pone suficientemente de relieve pues en muchas obras, en textos diferentes de filósofos, psicólogos, y es algo que no está en el ambiente social, pero esa es la realidad. Escribir es pensar, y escribir ayuda a pensar mejor, a matizar más las cuestiones, a ampliarlas, a profundizarlas, etc. Por eso los trabajos de investigación son tan importantes, no solamente en las ciencias sociales humanas, también en las ciencias duras, como puede ser la física, la matemática, la biología, la química, etc. Por lo tanto, diríamos que eso es algo indudable. Realmente, en relación con la cuestión de la creatividad, pues Piaget insiste en que la creatividad está en el ADN de los niños, podríamos decir, y por lo tanto pues hay que conservar esa capacidad creativa de los niños y de las niñas, y así lo dice en una de sus frases: si quieres ser creativo, mantente en parte como un niño, con la creatividad y la inventiva que caracteriza a los niños antes de ser deformados por la sociedad adulta. Pues eso es algo que está realmente expresado muy claramente por Piaget, porque efectivamente los niños tienen una mentalidad curiosa y están más abiertos quizás en muchos casos que los adultos al aprendizaje constante, y es algo que probablemente muchos alumnos deberían aprender a hacer también en ese sentido. Realmente también él se ocupó de la función de los padres en la educación, en la formación, y vino a decir que los padres son los agentes educativos más importantes, pues educan a sus hijos, o deberían educarlos, en valores éticos, en cuestiones de tipo moral, etc. Y, por supuesto, él lo manifiesta de forma muy clara. También, pues realmente, él considera que existe una pedagogía mejor, y es la que, según él, enfrenta al niño a situaciones en las que experimente pues probar cosas para ver qué pasa, manejar objetos, manejar símbolos, plantear dudas o preguntas o interrogantes, buscar sus propias respuestas a los interrogantes. De esa manera pues avanzará mucho más de una manera adecuada, porque los niños y niñas tienen que ser aprendices activos y exploradores en su máxima expresión, exploradores del conocimiento, de las ideas, diríamos de cualquier tipo de conocimiento. De hecho, la importancia de esto es tan clara para Piaget, que dice en una de sus frases lo siguiente: si un niño es pasivo intelectualmente, no conseguirá ser libre moralmente. Y eso es algo que realmente pues él mismo pone muy claramente de manifiesto. En ese sentido, podemos decir que tiene toda la razón, porque, en efecto, podemos decir que la actividad intelectual es algo característico no solamente de los adultos, tiene que serlo también de los adolescentes, de los niños, aunque con otros métodos y procedimientos probablemente, pero también tiene que ser algo pues que se lleve a la práctica y que no quede solamente en la pura teoría. Por otra parte,
También hay distintas concepciones de lo que es la educación o lo que debe ser la educación, y pues así lo expresa el propio Piaget pues en un párrafo en el que dice: educación para la mayoría de la gente significa tratar de llevar al niño a parecerse al adulto típico de su sociedad. Pero para mí la educación significa hacer creadores, tienes que hacer los inventores, innovadores, no conformistas. En efecto, no se trata de que los niños sean críticos por serlo, sino simplemente que sepan cuestionarse, dudar de las cosas, investigar, buscar información y crear pues soluciones a los problemas, que pueden ser soluciones adecuadas o quizás no tan adecuadas, pero en cualquier caso que no se conformen con la realidad establecida y que intenten mejorar la sociedad, mejorar la realidad en la que viven, etcétera. Porque claro, diríamos que los sistemas educativos tienen que favorecer la creatividad y no solamente la repetición de los conocimientos. Y esto es posible, pero es difícil porque es verdad que en el siglo XXI al menos, y también en la parte última del siglo XX, se ha notado que la tendencia en la educación es no tanto la creatividad, sino pues el desarrollar los programas didácticos, por supuesto, algo que está muy bien, indudablemente, y la potenciación de la creatividad parece que queda en un segundo término, porque es difícil conciliar el aprendizaje con la creatividad en la sociedad en que vivimos actualmente, una sociedad consumista, hedonista, acelerada y sobre todo digital. Pero es verdad que se puede conseguir potenciar la creatividad en educación. Lo que sucede es que es algo realmente complejo y difícil, lo que no significa que no se pueda hacer. En cualquier caso, sus planteamientos, los planteamientos de Piaget, pues son realmente muy positivos e innovadores. Aparte, también él señala pues alguna otra función de la inteligencia que a veces no se ha analizado suficientemente. Por ejemplo, escribe: la inteligencia es lo que usas cuando no sabes qué hacer. Por lo tanto, desde la perspectiva de Piaget, los problemas y el intento de solución de los mismos estimula o motiva nuestra creatividad y también nuestra inteligencia de una manera indudable. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.